Bueno, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Vamos hoy a leer una famosa parábola. Yo sé que usted ya se la sabe, pero la vamos a estudiar de nuevo. Mateo capítulo 25. La parábola de los talentos está en el versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Yo la estoy leyendo en la Reina, si quieres colocar la Reina, y ya la pasamos. 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que bendigas tu buena palabra, Señor. Háblanos, enséñanos, cámbianos, Señor, con tu buena palabra. Te pido que siembres esta palabra en lo profundo de nuestro corazón, y que tú, Señor, hoy nos hables y nos transformes a tu imagen, a tu semejanza. Cámbianos, límpianos por dentro, Señor. Llénanos de tu poderío, de tu fuerza, de tu intrepidez. Llénanos de vida, llénanos de tu presencia, Jesús de Nazaret, y cambia lo que tiene que ser cambiado dentro de mí. Te pido que bendigas tu palabra y que nos cambies, Señor, te lo imploro. Transfórmanos, Señor, glorifícate en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Quiere decirle al Señor: Señor Jesús, háblame, cámbiame, lléname de tu poder, lléname de ti? Te pido que me bendigas y que bendigas tu palabra. Amén, Señor. Bueno, esta es la famosa parábola de los talentos. Jesús habló muchas veces en parábolas, y las parábolas es una forma de hablar en un lenguaje muy sencillo a las personas, contando relatos de la vida diaria a estas personas, que era un pueblo trabajador, de artesanos, campesinos, muchos de ellos pescadores. Y el Señor les hablaba en la forma más sencilla. Si alguno dice que la Biblia es difícil, está leyendo
no sé qué Biblia, pero no es la Biblia que tenemos. La Biblia se escribió en el lenguaje más sencillo que se pueda entender y fue hablada para un público con una décima parte de la educación que usted tiene. O sea que no es posible que usted nos diga que la Biblia es difícil de entender. Jesús habló en forma de parábolas, de enseñanzas, con pajaritos, con sembradores, la semilla. Fue algo muy sencillo. Una parábola es una historia que es verosímil, pero con un elemento insólito. Es verosímil, es decir, ahí no salen cosas como tan fantásticas, pero es insólita y es una historia que usted tiene que descubrir la verdad central. Usted la tiene que descubrir. Y así Jesús contó 42 parábolas. Mire el recurso que el Señor tenía para enseñar y para hablar. Y bueno, esta parábola de los talentos nos enseña varias cosas. Veo yo acá como 7 cosas que Dios nos está enseñando con esta parábola. Lo primero que yo veo es que cada persona de estas recibió mucho. Un talento, aquí en la Reina Valera, pues es una medida de peso. La palabra que se usa en el griego es talento, pero en sí el talento pueden ser muchas monedas. En una versión, la NBI, dicen 1000 monedas de oro. Aquí en esta versión que tenemos, por ejemplo, en la viviente, habla de una bolsa. Así que la persona que recibió 5 talentos recibió 5 bolsas de plata o de oro, dependiendo, porque el talento era una medida de peso. Así que recibió mucho. Lo mismo el que recibió 2 bolsas. No era como la bolsa del pan, ¿no? Era una bolsa que usted tenía que echársela al hombro y cargar. O sea, ¿cuánto cabía en una bolsa de esas? Y cada persona, lo primero que yo veo es que recibió muchísimo, muchísimo. Y el que recibió 5 los multiplicó, el que recibió 2 los multiplicó, pero el que recibió 1 escondió sus monedas. Las escondió, no quiso trabajarla. Número 2 que yo veo, cada uno recibió conforme a su capacidad. Mira en el versículo, tenemos ahí el versículo 15, dice: lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al uno le dio más, al otro 2 y al otro 1. A todos les dio mucho, pero no a todos les dio iguales. Aquí hay un punto, es que todos reciben diferentes cantidades. Nadie recibió más de lo que pudiera usar. Los dones son diferentes. Dios no va a exigir las habilidades que no te ha dado, pero las que te dio va a exigir las multiplicadas. Eso es lo increíble de Dios. Número 3, o sea, bueno, en este punto que no nos dio a todos iguales, así que la peor mensada que podemos hacer, la peor bobada que podemos hacer es compararnos con otra persona, porque no somos iguales, porque recibimos diferente. Si yo soy, digamos, estuviera estudiando, hubiera sido compañero de Messi, hombre, yo me hubiera sentido como la más cucaracha jugando fútbol al lado de Messi. Pues, hombre, pues queda uno en ceros. No, yo no sirvo para nada. Pero no sé si usted le pusiera a hacer una tabla de multiplicación, no sé, o álgebra o algo a Messi, a ver cómo le va. De pronto el hombre no da pie con bola. 2 por 2, ¿cuánto es? O sea que porque somos diferentes. Él podrá ser muy habilidoso en una cosa, pero en otra no. Entonces, ¿para qué me voy yo a amargar la vida que no soy bueno en cierta cosa comparado con quién no eres bueno? Porque Dios nos ha dado muchos talentos a todos, pero no a todos nos dio lo mismo. Otra cosa que yo veo es que nadie es dueño de nada. Aquí estos siervos reciben unos talentos, pero ellos no eran dueños de ese oro. Ellos eran, ¿qué? Administradores. ¿Qué eran ellos? No dueños. Eso quiere decir que tenían que dar cuenta de su administración. Un día tú y yo daremos cuenta de todo lo que recibimos, de todo. Acuérdate que Darwin dice que cada uno recibió aquí tiempo, ¿qué más? ¿Qué más dijo Darwin? Dinero y
salud. Bueno, y también habilidades. Tú recibiste habilidades. Recibimos muchos talentos. Tú eres una persona muy rica en talentos. Y el punto acá es que un día Dios te va a pedir cuenta por todo lo que recibiste. Así que tú y yo un día vamos a escuchar estas palabras en el día eterno. Por ejemplo, en el caso mío: Danilo, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Tú y yo vamos a escuchar las mismas palabras. Ya lo sabemos. Dios nos ha dado mucho y Él está esperando que lo multipliquemos. Un punto en aquí importante: ¿por qué Dios pide cuenta y espera más? Porque hay un principio en el reino de los cielos. El principio en el reino de los cielos es que todo en el reino de los cielos crece, se extiende y se multiplica. Es un principio de Dios. Así hizo Dios su bendición y así es Dios actuando en este planeta. Por ejemplo, el capítulo donde más habla parábolas en el libro de Mateo, acuérdate que estamos estudiando Mateo, es el capítulo 13. Ahí habla de varias parábolas. Pero cuando tú lees el capítulo 13, el versículo 31, estudias una parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Y tú lees allí que la semilla de mostaza es la más chiquitica y pequeña de todas. Jesús comienza con esta pregunta: ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y Él empieza a buscar cosas con que pueda comparar cómo es que Dios actúa y cómo es su gobierno y su reino. Y Él dice: el gobierno de Dios es como una semilla de mostaza. Es la más chiquitica, la más pequeñita, pero cuando tú la siembras tiene el poderío de convertirse en el árbol más grande de todo el huerto. Y hacen los aves nidos y viven allí. ¿Por qué? Porque así es el reino de los cielos. Y siguió explicando en el versículo 33, dijo otra parábola y dijo: y vuelvo a preguntar, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y él vuelve a pensar, ¿cómo es el reino de los cielos? Y dijo: es como una mujer, dice allá, que toma levadura. Si la tienes que toma levadura, una mujer toma levadura, dice, y la coloca en 3 medidas de harina, que es muchísimo. Y la versión aquí dice que ella tomó una pequeña cantidad de levadura, pero al poco tiempo, mira, una pequeña porción de levadura, pero al poco tiempo impregna toda la masa. El reino de los cielos comienza siempre pequeño, no comienza en grande, pero tiene un potencial de crecer, de extenderse y de multiplicarse. Así hizo Dios esta historia que estamos viviendo. Cuando Dios nos hizo a nosotros, le dijo al ser humano: y ahora te bendigo, crece y multiplícate, fructifica. Yo creo que ese mandamiento sí lo hemos cumplido como raza humana. Nos multiplicamos como conejos, gracias Dios mío. Pero no solamente es en la procreación, es en todo. Esa misma bendición Dios la colocó en cada planta, en cada animal. Dice: crece, fructifica de acuerdo a tu especie, a tu género, vas a multiplicarte, y lo bendijo. Así que esa bendición está aquí en la tierra. Nosotros somos hijos de Dios. Lo que Dios nos ha dado, Dios nos manda a que lo hagamos crecer, porque tiene ya el destino de Dios para que crezca y se multiplique. Tiene ya. Así es esta tierra. Así está. Cuando uno lee Génesis, así está. Si yo pienso en la planta de la papaya, allí está la pepita de la papaya, ¡pum! Y toda la hormigamenta contra ella, los hongos, yo no sé qué más hay, todos los bichitos a atacarla, pero ella va creciendo y da codo a las hormigas, le da, no se deja, no me cojan mis hojas, déjenme quietica, y ahí va creciendo. En medio de la hostilidad crece, pero tiene un potencial de una semilla convertirse en muchas papayas que dan 1000 semillas a su vez. Esa es la bendición de Dios que hay en cada cosa en esta tierra. Y tú la tienes si eres hijo de Dios. Así que un día tú y yo vamos a escuchar estas palabras. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Lo multiplicaste? ¿En cuánto lo multiplicaste? Es mi tarea, es mi responsabilidad. En el reino de Dios las cosas crecen y se multiplican. Pero hay cosas que detienen la multiplicación. Yo lo primero que veo es el temor del siervo malo. Él dice allí: pero tuve
miedo, dice este siervo allá, cuando el Señor le preguntó por su talento, y lo escondí. En la Biblia el temor paraliza. El temor no deja que una persona arriesgue. Y yo lo que veo es que hay temores que no nos dejan levantar estos talentos. Acuérdate que hay diferentes talentos, y yo estoy hablando de diferentes talentos. Por ejemplo, hablando de los talentos como habilidades o destrezas, se habla de 4 clases de talentos o destrezas. El talento práctico para hacer para construir cosas, también para correr, hacer cosas físicas. Dele a un niño de esos que tenga talento práctico un destornillador, y usted va a ver que se arma hasta un balín. Eso es increíble, pero bueno, ese es un talento práctico. Hay otro talento que se llama el talento social. Talento social son las habilidades de relacionarse bien, de ser chistoso, de ser buen amigo, de ser una persona entradora. Eso, por ejemplo, no se califica en el colegio. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Y cuál es el más chistosito? Fulano es el más cansón de todo. El más cansón, 0, nada, el más cansón. Cuando eso también es una habilidad, de tener habilidades de comunicativas, de expresión, de chistes, de agrado, que cae bien. Todo eso debería ser evaluado, pero increíblemente no se evalúa. Hay otro talento que se llama el talento artístico, que es el talento creativo, de crear cosas en la música, en la pintura, en muchas cosas. Ese es un talento que Dios nos ha dado. ¡Qué bendición! Otro es el talento científico, que seguramente ese sí en el colegio lo califican muy bien, en tener curiosidad y ser una persona analítica, que analiza las cosas, que las descifra bien y que las entiende. Bueno, en fin, somos diferentes, y lo que Dios quiere es que tú levantes esos talentos. Pero además de esos talentos, Dios te ha dado a ti otra clase de talentos. Lo que decía Darwin: tenemos el tiempo, el dinero, tenemos el llamado que Dios nos hizo para el ministerio. Tenemos muchas cosas de la cual Dios un día nos va a preguntar. ¿Qué cosas impiden que esos talentos se desarrollen? Yo encontré como 3 o 4 cosas. Lo primero que yo veo es el miedo. ¿Qué hace que una persona se quede pensando o se quede como un inútil? Porque Jesús le dijo a este sujeto: vos sos un inútil. ¿Qué hace que uno se inutilice? Se vuelva 0. Acá pasó por la vida, comió, durmió y fue y trabajó y no hizo más. Gloria a Dios, y murió. ¿Qué aportó? ¿Qué hace que uno pueda ser un inútil? Bueno, varias cosas, pero yo lo que veo es el miedo. ¿Y qué clase de miedo? El miedo al fracaso. Veo yo que el miedo al fracaso es como el susto que uno tiene de que me va a ir mal, voy a fracasar, y por eso no arriesgo. Y ese miedo en la Biblia paraliza a una persona, porque pienso que ya he fracasado anteriormente y de pronto voy a volver a fracasar. Y si arriesgo poquito, entonces trato de volverme una persona mediocre. Mediocre quiere decir que el siervo inútil no fue el que perdió, porque no perdió, él entregó el talento. Eso se llama mediocre. No ganó ni perdió, se contentó con lo justo. Es decir, una vida estancada. No gano, no pierdo, ahí va. Y se acomoda uno, y uno se compara con los que van mal. No, pues por lo menos no voy perdiendo, ahí voy. Y entonces es una vida, ahí va. Y se acomoda con una vida de migajas. Eso es lo que le disgusta a Dios, porque es una mentalidad de pobreza, de mediocridad. Y eso es lo que en el reino de los cielos no tiene cabida. Todo en el reino de los cielos crece, se extiende y se multiplica. Y los que arrebatan el reino de los cielos son los valientes, los violentos. Se trata de arriesgar, se trata de salir
así sea perder, pero se trata de salir. Un basquetbolista dijo: el peor tiro en el basquetbol, el más malo de todos, es el que nunca se hace. Ese es el más malo, porque si usted nunca lo hace, pues nunca va a mejorar. Pueda que usted tire como una vaca, no importa, siga tirando, que algún día, después de 10,000 veces, la bolita va a entrar por ese aro. Pero hermano, tiene que tirar y pierda el miedo al fracaso. Si usted piensa que en la primera tiene que enchocolocarla, pues hermano, está fregado, porque nadie lo va a hacer así. Para ganar usted tiene muchas veces que fracasar para llegar al camino del éxito. Es así. Y es uno de los primeros miedos que tenemos que vencer, el miedo a fracasar. Así dígase a sí mismo: te doy la libertad de fracasar. Y dese usted la libertad de fracasar y láncese y arriésguese. Es lo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí. Yo no sé tú cómo será si tú te vieras en 100 años contándote a tus bisnietos las historias que viviste. ¿Qué historias quieres contarle? La historia de tus sueños, que yo quería hacer y yo iba a hacer, pero no hice porque es que me dio un susto que fuera fracaso. Entonces no hice nunca nada, nieto, pero yo iba a hacer muchas cosas. Qué buena historia, qué tristeza. ¿Para qué? O sería mejor una historia en que, bueno, me tocó lanzarme, me di 3 chichones, me di duro, caí 4 veces, pero finalmente lo logré. Oh, bueno, bien, raspado y todo, llegué con pelo en el pasto, en el pelo y de todo. Bueno, no importa, pero llegué. Y eso es lo que Dios quiere, perder el miedo al fracaso. Otra cosa es que yo veo es el no sentirme valioso. Cuando yo no me siento valioso, no creo que tengo el favor de Dios, eso también hace que yo no invierta. No siento que tenga algo valioso. Y esa es otra cosa que yo veo. Hay algo que pasó en los estados. Bueno, voy a contar una. Hay personas que se sienten valiosas y esas son las que invierten. Y si somos hijos de Dios, eso tiene que ocurrir en nuestra vida. Estaba pensando en algunas historias, pero ya no tenemos tiempo. Pero pensando en una, a ver, una a una. Por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln, el más célebre de los presidentes de los Estados Unidos. Él era un hombre muy pobre, hijo de una familia bautista, cristiano bautista, en los Estados Unidos, en las llanuras de Illinois. Y pues él lo que leía en su momento era la Biblia, porque pues no habían más libros. Todos los campesinos, ellos eran campesinos, es decir, no vivían en el pueblo, vivían en el campo. Sembraban maíz, pelaban maíz y cortaba leña, cacarreaba agua, y era la vida de un campesino, dura, redura, y el papá pobre, repobrísimo. Pero tenían la Biblia y sabían leer, y de ahí se instruyó. Otro gran libro que influyó en él muchísimo fue Juan Bunyan, El progreso del peregrino. El segundo libro más leído en todo el mundo de habla inglesa es El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Así que él fue otro de los libros cristianos de alegorías que leyó. Y el tercer libro que leyó fue el Fábulas de Esopo. No había más libros, así que se los leyó y se los aprendió. Tenía un problema Abraham Lincoln. Uno, era repobrísimo, pero él se pegaba unas caminadas brutales, llegaba con los pies hinchados allá al pueblo a estudiar en la escuela. Y no iba siempre porque había que trabajar mucho, pero los días que iba era el mejor de la escuela. Siempre le fue muy bien. Y terminó sus estudios y quería estudiar después. Llegó después al pueblo para seguir estudiando, pero era muy feo. Yo no sé por qué dicen los biógrafos que era re feísimo, más feo que un puño. Dice que cuando la gente lo miraba le daba como dolor, porque tenía como un rostro, dicen, con las huellas del dolor. Yo me imagino la vida del campo dura, pues no sé, le tocó duro al chinito, será aguantar. Entonces era flaco, más flaco que un espaguete, y alto. Y entonces era altísimo, y la ropa le quedaba así fea, al estilo campesino. Las mangas les quedaban como un poquito más abajo los codos, pero se le quedaba fea. Los pantalones mal, estilo marranero, mejor dicho. Después se burlaban de él, feo y mal vestido. Y había una chica muy linda, la más linda de todas, se llamaba Mary Todd, la más linda de Springfield, la más linda del pueblo. Pero además era la más rica, era la hija del juez, riquita, refinada y linda. Los grandes pretendientes ricachones detrás de ella, pero ella no miraba a ninguno.
increíblemente se fija en el más feo, campesinudo, largo y flacuchento, Abraham Lincoln. ¿Por qué? Si era el más feo, le decían a ella, a sus amigas, si es el más feo. Y ella dijo, feo pero gracioso. Algo tenía el hombre. El hombre tenía un talento. Como no había televisión en esa época y tampoco había plata, lo único que había en esos 3 libros es así que él se aprendió muchas historias. Y él aprendió a contar historias y a ser chistoso. Él reunía a los niños allá en el campo y le contaba una historia de las fábulas de Esopo, y él las cambiaba y la cambiaba y la hacía graciosa, y al final de todas las historias hacía un chiste y él mismo se reía a todo pulmón y todo el mundo terminaba riéndose de su propio chiste. Y así empezó a contar muchas historias a los niños, y siempre contaba historias. Cuando llegó al pueblo era una persona muy agraciada en ese sentido. Seguía contando historias a los muchachos, a los grandes, y contaba cuentos y cambiaba, o sea, los inventaba, y siempre, dicen los biógrafos, terminaba con un chiste y él se reía de sus chistes y todos terminaban riéndose. Eso hizo que él fuera muy atractivo. Él finalmente se casa con Mérito, la niña más rica del pueblo, pero él ya desde muy joven tenía una aspiración política, y prácticamente a los 22 años ya se está lanzando a su primer cargo público. Dice, pero ¿por qué? El chinito trabajaba en una tienda, él era el tendero del pueblo, le ayudaba a llevar cargando las carretas, vendiendo café. Allá en su pueblo tenía una tienda. Algo que lo destacó, muy agraciado. La gente todo lo quería a él, porque él era muy amable, muy servicial, pero también muy honesto. Se cuenta de varias veces en que la gente no se le pesó bien un producto, él se dio cuenta y fue a devolverlo a la casa de esas señoras. Lo que pasa es que ellos no vivían a la vuelta de la esquina, como en el barrio de pronto tuyo. Le tocaba una casa de campo 3, 4, 6 kilómetros caminar para devolver. Mire, es que no le entregaron bien las vueltas, perdóneme, no le pesamos bien el café. Mira, ahí le sobraron como $2. Él quedó, digamos, como un hombre muy honesto siempre, pero muy gracioso. Miren ustedes lo que es sentirse, no sé cómo llamarlo, sentirse valioso, sentirse amado, sentirse, no sé, hay algo que Dios me ha dado, los talentos, y él lo sabía. Feo, sin plata y mal vestido, ¿habrá futuro para él? Sí. El presidente más importante de los Estados Unidos, un hombre de Dios, un hombre que leyó la Biblia, un hombre de Dios. Me llama la atención, ¿no?, la historia de otro hombre. Yo siempre se las cuento. John D. Rockefeller, el primer mega rico del mundo. El mundo nunca había conocido un hombre tan extraordinariamente rico, trillonario, primer multimillonario del mundo. Y también una infancia difícil. Mire que hay algo que Dios da a las personas que han pasado por tiempos difíciles. Seguramente hay como un sentido de superación. Y este niño, siendo niño, a los 7 años, su papá se larga por borracho, jugador, y se largó de la casa. Dejó a la mamá solita con todos los hermanitos, y a él aguantar hambre, papito. Entonces el niño le tocó desde chiquitico empezar a vender frutas en la plaza de mercado, rebuscársela. La mamá no sabía qué hacer, él siendo como el niño de la casa, ayudando a sus hermanitos, y él como que se encarga de su mamá. Pero hubo un acontecimiento que cambió todo. Su mamá se convierte al Señor y empiezan a ir a una iglesia también bautista cristiana en los Estados Unidos. Y el niño entiende algo en esa iglesia cristiana, que Dios tiene un plan especial para él. Él lo entendió. Dios tiene un plan especial y él lo entiende, pero él como que se apropia de eso, y él sabe que él va a ser un millonario y quiere hacerlo por el hambre que está pasando. Está pasando hambre. Él tiene que vender lo que sea, dulce, fruta, manzana, lo que sea. Y él se propone a ser un millonario desde chiquito, porque sabe que Dios está con él. Algo pasó ya cuando era jovenzuelo de negocios. Él se hizo muy rico muy joven. En este momento no era mega rico, era poquito rico, joven volantón. Y él va a cerrar un trato con un señor que es muy rico en otra ciudad, y él quiere hacer ese negocio. Y entonces en ese tiempo tienen que viajar en tren, y él llega a la estación de tren, pero llega un poco tarde, y él ha enviado sus maletas un minuto antes. Las maletas se van en otra carreta y él va detrás, y las maletas llegan al tren y el tren se va. Y cuando él llega, el tren se está yendo. Paren el tren, y el tren se fue.
se fue con sus maletas. Un minuto después, allá los gringos son muy puntuales para coger el tren. Y entonces él coge el siguiente tren. Cuando él coge el siguiente tren, le dicen: no, no se puede coger ya este tren, los trenes están suspendidos. El tren que salió se descarriló y se desnucó. Todos se mataron, ni un sobreviviente. Y allá quedaron las maletas. Y él, los biógrafos dicen que este hombre quedó tan impactado de eso, John D. Rockefeller, que él dijo: Dios me ha escogido a mí, Dios está conmigo, Dios me protegió, Dios está conmigo. Y él entendió que era un designio de Dios que él le fuera bien en todos los negocios. Como que se sintió especial, se sintió elegido de Dios. Y siempre lo escribió así: soy elegido de Dios, y Dios me llamó a ganar en los negocios, y nunca voy a perder un negocio. Y bueno, en su vida después fue avaro y de todo, y después regaló todos sus bienes. Con los bienes de John D. Rockefeller, Estados Unidos creyó mucha de su infraestructura de hoy en día, de hospitales y universidades, con el dinero de él. Entonces, mire usted, cuando yo no me siento valioso, me siento valioso estilo cucaracha, hermano, yo no voy a ser diligente para servir a los demás, para proyectarme, para hacer cosas grandes en la vida. Hay algo especial cuando yo siento que Dios me ha escogido a mí, que soy valioso. Y otra cosa que no me deja a mí ser diligente, que no me deja invertir, es cuando yo no creo que lo que Dios me ha dado es valioso. Y cuando yo no creo que lo que Dios me ha dado es valioso, entonces yo no voy a darlo a los demás. Dios te ha dado muchas cosas, pero si yo no creo que eso vale la pena, cuando usted da algo, abre una empresa, vende algo, usted lo que está haciendo es entregando algo de valor a alguien para solucionar una necesidad de cosas o de servicios, y usted va a dar algo valioso a ellas. Pero cuando usted no entiende que tiene nada valioso para dar, pues no da. Usted no monta empresa, no hace nada, usted no tiene nada para vender. No, yo no creo que lo compre. Es un pensamiento de fracaso, porque yo siento que Dios no me ha dado nada valioso. Hermano, en el reino de los cielos usted tiene muchas cosas valiosas, empezando de dónde lo sacó Dios. ¿De dónde? Mire, dice la Biblia: de gracia recibiste, dad de gracia. De lo que tú recibiste por Dios. ¿Sanó Dios tu matrimonio? ¿Cuántos matrimonios hay en esta ciudad para sanar? ¿Por qué piensas que lo que Dios hizo contigo no es valioso? ¿Por qué lo piensas? Cuando se están muriendo muchos hogares, cuando Dios sacó a tu hijo de algo, ¿cuántos hijos hay en mal? Y tú puedes ayudar a alguien. Pero cuando tú menosprecias lo que Dios te ha dado, te quedas hundiéndote en tus propios problemas y te quedas inútil y con todos los talentos. Cuando yo fui a Perú de misionero, había un dicho que decía: nosotros somos un país mendigo, aguantando hambre, sentados en un barril de oro. Así decían, porque ellos eran los del oro, habían sido el imperio inca. Y bueno, hoy en día ya no están tan pobres, pero es como es en pensar: Dios me ha dado muchos talentos y no estoy haciendo nada, y hundiéndome en mis problemas, cuando Dios ha hecho tanto por mí y me ha dado tantas cosas para yo ayudar a tantas personas. Y ese es otro punto. Acompáñame a Isaías 49, versículo del 1 al 7. Isaías 49, versículo del 1 al 7 dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de sus manos y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. No sé si el lenguaje es un poquito viejito, solo para explicarlo. Aquí está Dios diciendo: yo te he escogido a ti, te he hecho bien agudo como mi espada, te hice la flecha más brillante. Saeta es una flecha, bruñido quiere decir brillante, y te coloco en mi aljaba, en el lugar donde se colocan las flechas. Eres mi flecha más brillante, la más filosa, la más especial. En ti me gloriaré, Israel. No digas, y mire lo que está diciendo ahí:
Mira lo que dice más adelante. Vuelvo a leer el 3. Y me dijo: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Versículo 4. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con Dios. Ahora pues, así dice Jehová, el que te formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volverle a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré yo en los ojos de Dios, y el Dios mío será mi fuerza. Dice Dios: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No sé si me hago entender. Dios está diciendo: mira, yo te he escogido, tú eres mi mejor saeta, la más brillante, la más afilada. La voy a colocar en mi lugar especial. En ti me gloriaré. Y la saetica está diciendo: yo no soy nada, todo lo que yo he hecho es como nada, Dios como que no me oye. Y Dios está diciendo: mira, contigo yo haré proezas. Poco será que tú salves a todo Israel. Contigo llegaré hasta el último de las naciones, serás luz a las naciones. Y eso es lo que Dios está diciendo a muchos que a veces no valoramos lo que Dios ha hecho, ni valoramos lo que Dios nos ha dado. La última historia que pienso yo es en C.S. Lewis, el célebre profesor de Cambridge y de Oxford, uno de los más grandes intelectuales del siglo XX, el autor de Crónicas de Narnia, de muchos libros de filosofía y de teología. Este profesor de Oxford y de Cambridge, también una niñez muy dura. Miren, muchos de ellos, una niñez muy dura. Su mamá murió siendo él muy niño, entonces su papá le tocó dejarlo encerrado en la casa por muchos años con su hermanito y nadie más allí. Y él en esa soledad en Inglaterra, pues con esos fríos los niños no salen mucho, pues lo único que había eran libros, porque el papá era muy rico y tenía muchos libros. Entonces se volvió un lector experto, pero con su hermanito lo que hacían era contarse historias e inventar historias. Así que pintaron muchas historias y él las escribió también. La historia de los conejos contra el reino de los caballos y cómo coronaban al señor conejo, la historia de los ratones enfrentándose contra yo no sé quiénes, y eso cambiaba las cosas y ponía a los ratones a volar a la luna, de todo. Bueno, en fin, era con su hermanito. Las historias de él están escritas desde los 7 años. Pues por algo será que se convirtió en uno de los más grandes escritores del siglo XX. Y es como entenderse especial. Él se sintió, a pesar de las dificultades, él entendió que tenía un destino manifiesto. Miren, en Estados Unidos está esa palabra, un destino manifiesto. Un destino manifiesto, Estados Unidos la acuñó desde los cristianos que llegaron el día de Acción de Gracias. Somos la ciudad sobre la colina. Siempre se llamó así Estados Unidos, por parte de sus presidentes, predicadores y todo el mundo. Somos la ciudad sobre la colina. Dios nos ha escogido para hacer luz a las naciones. ¿Te acuerdan de la ciudad de la colina que habla Mateo? Que no se puede esconder una ciudad que está sentada sobre la colina. Y ellos decían: tenemos un destino manifiesto. Dios nos escogió a nosotros. Somos una nación diferente en el mundo. Venimos a fundar una nación para la gloria de Dios. Así quedó escrito en su acta de nacimiento, en el compact del Mayflower, cuando llegaron en el día de Acción de Gracias. Ese destino manifiesto lo vivió este hombre, C.S. Lewis. Cuando él ya estaba mayor, escribiendo y siendo un célebre profesor, tenía muchas preocupaciones. Estaba escribiendo los mejores libros del mundo y él había adoptado a una mamá, porque como él no tuvo mamá, adoptó una mamá después de la guerra. La señora lo ayudó siendo él medio joven en la guerra, y él le prometió a ella que él la iba a cuidar hasta el final, y él cumplió su palabra. Después se volvió un hombre rico y famoso, y él la trajo a vivir con él, la cuidó hasta la muerte. Pero la señora era muy cansona, no era muy creyente.
Era alcohólica, se deprimía, lo molestó, lo fregó. Y él la acompañó hasta el final. Su hermano siempre estuvo muy bravo con esa señora. Y él dijo: yo prometí cuidarla. Él estaba escribiendo sus mejores crónicas y ella, si ese acompáñame a tal cosa. Y él le tocaba dejar sus escritos y nunca estaba en paz. Pero así fue como escribió sus mejores obras. Yo lo que pienso es que los talentos se generan en medio de las dificultades. Siempre. Todos estos hombres tuvieron grandes dificultades. ¿Te acuerdas de Mary Todd, la linda chica de Springfield, la más linda de todo el pueblo? Se convirtió en la persona más difícil para Abraham Lincoln en su matrimonio. Ella cayó en depresión, casi en locura. Y él le tocó sobrellevar un matrimonio muy difícil toda su vida. Pero fue la persona más bondadosa y más amable de todos los presidentes que se recuerden estos gringos. Así que en medio de las dificultades siempre saldrá un talento a relucir. Yo sé que Dios nos ha llamado y podemos decir: Dios se ha olvidado de mí, tanto que yo he hecho. Y Dios está diciendo: tú eres mi flechita más brillante. Contigo derrotaré a naciones. Contigo yo iré a llevar la luz a este mundo. Y a veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Mi hermano, yo te animo a que seas diligente. Tenemos muchos ministerios para servir, muchos niños para ayudar, muchos matrimonios para salvar. Todo lo que Dios te ha dado, un día te lo va a pedir multiplicado. ¿Qué has hecho para Dios para extender su reino? Puede ser para colocar una empresa y hacer dinero. ¡Haz dinero! Y dásela a los que necesiten. Sé generoso. Dale el dinero a los pobres. Ayuda a la gente. ¿Qué talentos tienes? Pero no te quedes haciendo nada. Y no sé, a veces el pecado absorbe nuestras fuerzas y no nos deja brillar en este mundo. Tenemos un reto. Dios está esperando que multipliques, que hagas crecer y que extiendas lo que tienes. Te lo va a pedir el Señor. Y no se va a conformar con mediocridad, con que le entregues lo mismo. Aquí te entrego tu talento. Dios está diciendo: eso que te di yo, lo debiste haber multiplicado por 1000. ¿Dónde está la ganancia? Tú y yo vamos a escuchar las mismas palabras. Así que, Señor, yo te doy gracias por estos talentos que tú nos has dado, Dios. Ayúdame a ser fiel, Dios mío. Quiero multiplicar, quiero hacer crecer lo que tú me has dado, Señor. Perdona mi negligencia. Si quieres decirle al Señor: perdóname mi indiferencia con lo que tú me has dado. Puedes decirle al Señor: perdona mi menosprecio con lo que tú me has dado. Puedes decirle al Señor: perdóname cuando he temido el fracaso y no me he sentido valioso para dar a otros de lo tanto que he recibido. Perdóname por no valorar lo que tú me has dado. Perdóname, Señor, por ni siquiera distinguir los talentos que a veces mis hijos sí tienen y no los veo. Y perdóname a mí, Señor. No quiero, dile al Señor: no quiero ser un inútil, como le pasó a este mal siervo. No quiero ser un siervo negligente. Perdona mi negligencia. Perdóname, Señor. Dile al Señor: lávame, Dios. Límpiame. Lávame. Lávame. Quita todo espíritu de fracaso, de que tú no estás conmigo, de que tú no me escuchas. Tú hoy dices que yo soy tu mejor saeta, la más brillante, la más afilada y la más especial. Que tú te vas a glorificar en mi vida y que contigo, Señor, llevarás la luz a muchas personas. Perdóname cuando no me siento amado, no me siento escogido, no me siento especial. Me he sentido solo, me he sentido despreciado y sin nada especial. Y eso es una mentira que Satanás ha puesto para inutilizarte, para paralizarte, para que no salgas a llevar la luz y para que te hundas en tu soledad o en tus problemas. Y hoy yo te libero
todo espíritu de fracaso que haya venido a tu corazón, de todo espíritu que te impide arriesgarte a salir de la zona de seguridad, de todo miedo que te haya paralizado, de todo miedo al que dirán. Y desato tus pies, desato tu mente del miedo al fracaso, de toda falsa profecía que haya venido a ti en tu niñez, de todo espíritu de poca valía que te dice no eres valioso, no perteneces, de todo menosprecio a lo que Dios te ha dado. Quito esa venda de tus ojos, la quito y declaro que vas a valorar lo que Dios ha hecho por ti. De gracia has recibido lo que Dios te ha perdonado y vas a dar luz, vas a brillar. Eres la saeta en la mano de Dios, eres la saeta con la que Dios se glorificará. Poco es para el Señor que bendigas a su pueblo, serás luz a las naciones. Y como dice el Señor, así dice el Dios, el Redentor de Israel, el Santo, te dice a ti, al que fue menospreciado, al que fue abominado de las naciones, al que fue siervo de los tiranos: delante de ti reyes se levantarán, delante de ti príncipes se levantarán y se pondrán firmes y adorarán al Señor, porque ven en ti la gloria de Dios. Te honrarán, te honrarán. Al que fue rechazado de las naciones, menospreciado de alma y abominado de los pueblos, siervo de tiranos, en ti me glorificaré, en ti me glorificaré. El reino de los cielos empieza en pequeño, nunca en grande, pero crece y va a crecer en ti, va a crecer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo lo que Dios te ha dado, bendigo lo que Dios ha hecho contigo y declaro que eso va a cambiar a muchas personas que tienen poder de vida, que en ti hay vida, en ti hay multiplicación, en ti hay progreso. Progresarás y levantarás. Quito el rótulo de fracaso, lo quito de tu frente y te bendigo como un hijo, hijo bendito, un destino manifiesto, elegido de Dios. Eres la ciudad sobre la colina, eres tú, luz del mundo. Levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Tú eres digno, Dios, tú eres digno. Si quieres levantarte y decirle al Señor, tú eres digno, Dios. Dios, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más.
Señor, te doy gracias y yo quiero bendecir tu vida. Yo no sé si eres tú el que está diciendo: yo no he sido ese siervo productivo. Y puedes decir: he sentido que esa palabra fue para mí, Señor, y yo quiero ser un siervo productivo, Señor, un buen siervo. Puedes decirle: Dios, yo sé que no he sido ese siervo útil y efectivo, productivo.